Bienvenidos al lado B, la otra cara que no se ve. Hoy vamos a tocar un tema que es recurrente en la ciudad, sobre todo cuando por alguna razón alguien revive la discusión del nacionalsocialismo alemán o nazismo, y cómo este tipo de discurso ha calado en una sociedad que desde su nacimiento ha sido violenta. Claro, una cosa es cómo percibimos actualmente todo lo que sucedió con este movimiento en otras partes del mundo, aunque poco conozcamos de cómo se dio en el país y mucho menos en la región Caribe. Vamos a mirar cómo es el asunto del nazismo a nivel general, qué tanto se puede asegurar que la sociedad barranquillera era pro-nazi y qué tanto nos hemos dejado llevar por la propaganda posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la estadounidense. Para este caso, nuestra fuente secundaria más usada será la tesis doctoral en historia de Julián Andrés Lázaro Montes. En general, la sociedad colombiana era pro-alemana. Hay que recordar que la industria alemana era muy importante a nivel mundial. A eso debemos sumarle el hecho que el país aún apoyaba la idea de mejorar la raza, lo que se traduciría en atraer a los caucásicos con tierras más económicas y demás facilidades para que se quedaran en el país. Como por ejemplo, el caso del sociólogo y ministro de Relaciones Exteriores de los años 40, Luis López de Mesa, con sus ideas eugenésicas y las políticas derivadas de esto. Por otro lado, al mismo tiempo en que se vivía esa cercanía con el pueblo alemán, a la vez se tenía cierta desconfianza con los estadounidenses por el tema del Canal de Panamá y la separación de Panamá, y otras situaciones de intervención en el territorio colombiano. Esto en la larga duración sería el insumo perfecto para que las clases dirigentes no vieran mayor peligro en lo que representaba en ese momento el Partido Nacional Socialista cuando inició su ascenso en Alemania. Es allí donde veremos que aparecerán simbologías apropiadas por ese partido, como el águila en obras de diferentes partes del país, en el caso de Barranquilla, por ejemplo, en el Parque Los Fundadores, en elementos culturales como la cerveza Bavaria, en escenarios deportivos como los partidos de fútbol, lo que se suma a ciertas colonias alemanas en diferentes partes del territorio, fenómeno del cual el Caribe no escapó, lo cual generó ese ambiente que posibilitó no solo esa germanofilia, sino que dio pie para que las ideas nacionalsocialistas calaran en la sociedad colombiana, sobre todo en las élites, y las personas que se mueven por temas raciales, o sea la supremacía aria, simbólicos, la germanofilia, o religiosos, el antisemitismo. Para hablar de la migración alemana en particular y de los considerados ciudadanos del eje a futuro, es bueno saber que la migración de este grupo de personas comenzó a tener especialmente una visibilidad a finales del siglo XIX y más o menos hasta la mitad del siglo XX. Para esto es crucial entender que, si bien hubo una cantidad de migrantes, esto no significó que Colombia, e incluido el Caribe, haya captado un éxodo masivo como sucedió en otros países de la región, pero sí quiere decir que debido a su posición geográfica recibió una cantidad importante de migrantes. Lo que sí es cierto es que en el caso nuestro, la mayoría de migrantes que se asentaron en Barranquilla lo hicieron porque eran conscientes de los problemas que vivía el interior del país en cuestiones de seguridad, a causa de las guerras civiles bipartidistas del siglo XIX, ya saben, liberales contra conservadores. Esto hizo que muchos alemanes y personas de otras nacionalidades aprovecharan no solo su procedencia, sino su capital, para comenzar a establecer relaciones comerciales, industriales y económicas con empresarios y clases dirigentes locales, principalmente en el Caribe. Otro aspecto importante es entender que estas colonias de alemanes principalmente llegaban de ciudades como Bremen y Hamburgo y se centraron entre otras en la industria tabacalera, en el café e incluso en el contrabando de platino, más o menos hacia el año 1938. Como tal, para entender estos flujos migratorios es importante entender que Alemania a inicios del siglo XX tuvo que afrontar su superinflación por perder la Primera Guerra Mundial, también fue impactada por la crisis de 1929 y para rematar muchos huyeron del ascenso del nacionalsocialismo, el cual intentaría atraer a los migrantes y en muchos casos aprovechar las colonias que tenían otros lugares como Colombia para utilizarlas como plataformas que influenciaran sus intereses a nivel global. El lado B, la otra cara que no se ve. Antes que el nacionalsocialismo llegara a tener notoriedad, incluso dentro de la sociedad alemana, en Barranquilla y a nivel nacional, los migrantes alemanes antes de la década de 1930 ya habían logrado hacerse con un lugar
junto a las élites debido a la vocación comercial e industrial que tenían. Quizás el hito más importante y el que los acercó mucho a la sociedad colombiana y sobre todo a la barranquillera fue la ayuda de la empresa colombo-alemana Escata, con sede en Barranquilla, y su ayuda en la guerra que Colombia le ganó a Perú. Esta fama sería usada por el Partido Nacional Socialista posteriormente para apoyar su agenda y de esta manera, fuera de Alemania, se pudiera tener una buena imagen de lo que ofrecía ese país y de paso el nacionalsocialismo. Esto reafirmó la idea de moda de la clase política acerca de mejorar la raza, la cual se apoyaba con elementos culturales como la música, la moda, la industria y en general los centros culturales, aunque para que no quede en algo muy general, miremos cómo se manifiesta todo esto. Los principales centros culturales que van a tener relevancia son el Colegio Colombo Alemán, el cual servirá para la formación de los estudiantes tanto locales como los de la diáspora germana, al mismo tiempo que se realizarán eventos de tinte político que giran en torno a las ideas del Reich. Al mismo tiempo que el club alemán será importante, pues servía para eventos similares pero con menos gente, al mismo tiempo que tenía el rol de ventana cultural para mostrar libros, bailes y demás costumbres alemanas, al mismo tiempo que las buscaba reafirmar. En cuanto a la industria, se celebraban ferias para mostrar los adelantos en diferentes áreas de la cotidianidad, relacionados con inventos alemanes. Esto ayudaba a reforzar la idea de un país adelantado e industrialmente fuerte, a lo que debemos sumar la participación de empresas como Bayer o Held, que fueron importantes a la hora de impulsar el desarrollo de la ciudad, por lo que siempre fueron importantes en la creación de un sistema económico relativamente fuerte, que incluía algunos bancos como el Banco Alemán Antioqueño, que también le pertenecía a la familia Held. En los medios de comunicación teníamos en la radio de Karibischer de consumo nacional y en formato diario el Karibischer Beobachter, Observatorio del Caribe, de consumo amplio entre los sectores, sobre todo alemanes, que apoyaban el nacionalsocialismo. Naturalmente hubo otras expresiones similares, las cuales incluían algunos apartes en el diario La Prensa de Barranquilla. Por ejemplo, en el caso de la radio se daban noticias en alemán al igual que la prensa, además de espacios dedicados a la música de origen germano y demás elementos que enaltecieran dichos rasgos culturales, que se consideraban en sintonía con las ideas del nacionalsocialismo, lo que incluía, por ejemplo, cuando salía alguna familia de Bremen en camino a Barranquilla o algunas piezas editoriales que estaban escritas bien sea en alemán o inclusive en italiano. Es cierto que una de las principales decisiones que tomó el Partido Nacional Socialista tuvieron lugar en la Embajada de Barranquilla. También que las clases altas y ciertos sectores estuvieron de acuerdo con las ideas del partido, asistiendo incluso a muchos eventos personas importantes locales. Esto en parte porque a diferencia de otras colonias alemanas, en el caso del Caribe en general y en el colombiano en particular, nos referimos a una tropicalización del nazismo. Esta tropicalización tiene dos características que nos interesan. En primer lugar, la coexistencia de la población alemana con las dinámicas sociales del país anfitrión, como en el caso de Barranquilla en 1939, cuando las empresas Escata, Aheld, el Banco Alemán Antioqueño, Brewer Müller y compañía, Hanseática y Fritz Feuerhoff y compañía, hicieron aportes para la celebración del carnaval en el club alemán. Al mismo tiempo nos encontramos con una desconfianza con aquellos de la colonia alemana que ya se habían mezclado con la sociedad barranquillera, que no tenían las características deseables por el partido, es decir, esas colonias que llegaron antes de 1929. Esta imagen positiva de lo alemán cambiaría luego que Colombia entrara a la Segunda Guerra Mundial, por lo que surgirían las listas negras como una forma de parar los posibles patrocinadores en Colombia de los países del eje, como Alemania, Italia y Japón, lo que resultó en los famosos campos de concentración en Colombia. Esto hizo que las empresas estadounidenses tuvieran mayor participación en el territorio y desplazaran lentamente a las empresas alemanas, muy a pesar que en muchos casos no se demostró ninguna ayuda al Reich, pero sí se dañó la imagen de los ciudadanos alemanes, pues se comenzó a asumir que todos eran nazis. En términos generales, Barranquilla fue tan nazi como lo pudieron ser otras ciudades como Bogotá o Medellín, sobre todo porque la idea que nosotros tenemos del nacionalsocialismo no es la misma que tenía la gente en ese periodo,
donde por ejemplo las ideas que proponían el partido nazi no eran rechazadas como en la actualidad, ya que incluso figuras como Jorge Eliezer Gaitán creían en la mejora de la raza, según la visión francesa que también se conoció como puericultura, que se centraba en la mejora de la raza mediante la higiene en los niños y las mujeres en situaciones de embarazo. Decir que Barranquilla era nazi es simplemente negar la influencia de estas ideas a nivel nacional, ya que estamos hablando de otra sociedad diferente, con unas necesidades que también eran otras. En muchos casos la ciudad vivió ciudad de oro por los flujos migratorios y no hay que caer en la vieja confiable de tomar a todas las personas de una misma nacionalidad para lanzar juicios de valor, sobre todo en los conflictos a nivel global. También es lícito decir que las expresiones nacionalsocialistas actuales no están directamente relacionadas con las de la época, salvo quizás por las que aún se mantienen en las élites de las ciudades que se jactan de ser blancas o caucásicas, como Barranquilla. Eso es todo por hoy. Y recuerden, no todos los alemanes son nazis. Barranquilla no es lo que era incluso en su acogida de migrantes. La influencia alemana no se centra exclusivamente en la etapa nacionalsocialista. Si eres segunda generación de alemán, pues eres un barranquillero más. Y la gente blanca no es superior. Hasta la próxima.